de ustedes. We welcome every one of you. Si estás por segunda vez, If you're here for maybe the second te time, damos un abrazo también we embrace you. y te amamos. We love you. A todos los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, Everyone who's watching via Facebook, tú eres parte importante de nosotros. you are an important part of us. Y a personas como en los últimos meses que nos están mirando de diferentes lugares de Centro, Suramérica y el Caribe, And people who are watching from different parts of the country, te de Centro y Suramérica. Central and Y el South Caribe. America and the Caribbean, Te bendecimos en el nombre del we Señor. bless you in the name of Jesus. Quisiera rápidamente Quickly, ir a la palabra de Dios. I want to go to the Word. Y yo quiero que tú entres conmigo a Juan 3:16, el versículo más conocido I want you to go into John 3:16, that verse that everyone knows. en la Biblia. In the Bible, Le dicen la Biblia en miniatura. this is the Bible in miniature. Y porque ahí está concentrado Because there you're concentrating todo el mensaje de la salvación. in all the message of salvation. El tema del mensaje en este día es el amor de Dios. Today's title message is the love of God. Eso es suficiente para que tú entiendas That is enough for you to que el understand amor de Dios sobrepasa todos los linderos, that the love of God overpasses cualquier cosa, anything, el universo the completo, whole universe, y nada lo puede parar. and nothing can detain Mira it. lo que dice, te puedes quedar sentado. You can stay seated and look what it says. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida For eterna. God so loved the world, he gave his only begotten Son. He who believes in him shall not perish but have everlasting Pero life. mira lo que dice el segundo versículo. But look what verse, the Por- second verse. porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al For mundo, God didn't send his Son to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but for the world to be saved by him. Versículo 18. Verse 18. El que en él cree He who believes in him no es condenado, is not condemned, pero el que no cree but the one who does not ya ha believe sido condenado already has been porque condemned, no ha creído because they have not en believed el nombre del unigénito de in the Dios. begotten Son of Jesus. Amen. El amor de Dios es incomparable. The love of God is incomparable. Es más, te voy a decir algo más I'm going profundo. to tell you something else. El amor de Dios es difícil de The entender. love of God is difficult to understand. Pero lo bueno de esto es que nosotros no tenemos que entender el amor de The Dios. good thing about this is that we don't have to understand the love of God. Óyeme bien esto. Listen well to Lo que this. tenemos que hacer con el amor de Dios What es we need to do with the love of God aceptarlo. is to accept it. Porque es a través de su gracia Because it's through His grace que el amor de that Dios the love of se God refleja en nuestras vidas. reflects in our lives. Por esa razón los evangelios tienen una suma That's why importancia the Gospels have, it's very important en lo que nosotros in creemos. what we believe. Porque creemos en Dios. Because we believe in Pero ¿por God. qué nosotros creemos en But Dios? why do we believe in God? Porque el evangelio The Gospel nos habla del amor de Dios, talks about the love of nos God. habla de la bendición de It Dios talks about the blessing of para God vidas. for our lives. Óyeme bien, So listen yo well. quiero que tú entiendas esto. I want you to understand En el this. Antiguo In the Testamento, Old Testament, nosotros tenemos la ley. we have the law. Y la ley nos deja saber a And the nosotros law lets us know qué pecadores nosotros somos. how much of sinners we are. Pastor, ¿dónde dice eso? Where does it say that? Léete los 10 mandamientos. Read the Ten Commandments. Cuando te dice que no hurtarás, When it says que no robarás. you don't steal, Dice que no cometerás adulterio. no adultery. Y te da 10 It mandamientos. gives you 10 commandments. Pero sobre todas las But cosas, above all, te dice que tienes que honrar it says you have to honor y que tienes que amar a Dios and that you have to love sobre God todas las cosas. over all things. Entonces lo que Amen. sucede es So what happens que is podemos ver that we can see que nosotros no podemos cumplir la ley. That we cannot fulfill the law, Buscamos cumplir la We ley, look to fulfill pero it, se nos hace but difícil. it's very hard. Y entonces siempre había que hacer un So there sacrificio was always a sacrifice anualmente annually para la familia, for that family. anualmente otro sacrificio para el pueblo y la nación, Separately, another sacrifice for the y nation, siempre había que hacerlo. and there was, it had to be Pero done. cuando Jesucristo llega, Oh, but when Jesus Christ Dios comes, perfecto, God perfect, hombre He's perfecto, a perfect man. y Él viene a morir por and He comes nosotros, to die for y us, es crucificado en la cruz del and He's Calvario. crucified at the Allí Calvary. murió el Cordero inmolado de Dios. There He died.
Y Él murió por nuestros He pecados died for our sins. una vez One y time para siempre. and forever. Amen. Entonces apunta So esto. write this down. El Antiguo The Testamento Old Testament o la ley the law te deja saber tus pecados, lets you know your sins. pero el Nuevo Testamento But the New te deja Testament saber lets you know del amor de Dios of the love y of de la God gracia de and Dios. the grace of ¡Qué God. increíble! How incredible. Pastor, entonces yo no necesito el Antiguo So, Testamento. Pastor, I don't need the Old Testament. Ese es el problema. That's the problem. Que algunas veces There are times nosotros decimos, es que nosotros somos buenos. we say that we're good. Nosotros no hacemos nada malo. We don't do anything bad. Nosotros ayudamos, We help. ayudamos al We pobre, help the poor. damos algo a la We give a iglesia. little something to the church. Somos tremenda We gente. are tremendous people. En Puerto Rico le llaman buena gente. In Puerto Rico, they call it buena gente. ¿Sabe por qué lo And dice? you know why it says it? Porque no entiende la ley. Because they don't understand the Para law. tú poder entender la In gracia, order for you to understand the tienes que grace, entender la you ley. need to No, understand te the lo voy a law. explicar de una manera más I'm fácil. going to explain it in an easier way. Para tú entender que eres, que eres For pecador, you to understand that you are a sinner, tienes que saber you need to know la ley. the law. Para tú entender que puedes ser salvo, For you to understand that you need to be saved, tienes que entender los evangelios. you need to understand the gospel. Quiere So decir this means que la ley the law y los and evangelios, the gospels, ellos van they juntos go together para que nosotros podamos vivir para Dios. so that we can live for God. Por esa razón, Therefore, los evangelios Those juegan gospels, un papel they importante play an important role en lo que nosotros creemos. in what we know. Los evangelios nos ayudan a The entender gospel helps us understand para que nosotros podamos entender lo so necesario, that we can understand what is needed, para que nosotros podamos entender y so supiéramos, that we can understand and we can know and understand chequéate esto, Check this out. que estábamos perdidos. that we were lost ¿Y por qué el Hijo de Dios and why the Son of God se tuvo que hacer carne? had to become flesh. ¿Y por qué el Hijo de Dios Why the Son of God vivió entre nosotros, lived among us, nosotros los humanos? us the humans. ¿Por qué el Hijo de Dios Why the Son of God creció entre nosotros? grew up among us. ¿Por qué el Hijo de Why Dios the Son of God sufrió por nosotros? suffered for us. ¿Por qué el Hijo de Dios Why the Son of fue a la God cruz por went nosotros? to the cross for us. Él era perfecto, He was perfect, Él era santo, He was holy, pero murió por nosotros. but He died for Por us. esa razón For that fue que reason, tuvo que morir, He had to die para llevar nuestros pecados. to take our sins. ¿Y por qué lo hizo? And why He do it? Por su amor. For His love. Dios muestra God shows su amor por el His pecador, love for the que sinner, envió a su único that hijo He sent His only begotten Son para que nosotros fuéramos so salvos. that we can be saved. Eso merece So that deserves que nosotros le demos un gloria a for Dios. us to praise Him. Eso Amen. merece That deserves que nosotros le demos un aplauso for al us to Señor. give Him a hand clap. Amen. Porque lo que sucedió fue Because what happened was que Dios vino y se encarnó He came and He incarnated. y estuvo entre He was nosotros. among us. Por eso el ángel le And dice that's why the angel tells a him María to Mary que él es that Emanuel. He is Emmanuel. ¿Por qué? ¿Qué es Emanuel? What is Emmanuel? Emmanuel es Emmanuel is Dios entre nosotros. God with us. Entonces, ¿qué es lo que está expresando Juan What is 3:16? John 3:16 expressing? Claramente la encarnación Clearly the incarnation y la pasión. and passion. En otras palabras, So in other words, el dar salvación. to give Y salvation, óyeme and bien, listen well, esto no vino simplemente para una persona this didn't only come for one person o para una or for nación, one nation. es dar It's salvación the salvation no solamente a los hijos de Abraham, not only to the children of pero a Abraham, toda la humanidad. but to all humanity. Porque en el plan de Dios Because in the plan of God, están envueltos los gentiles. the Gentiles are included. Nadie tiene excusa. Nobody has excuse. Listen, I want you to understand this. Quiero que entiendas esto. Hay gente que se There pierde are people who get lost. y marca el versículo Juan 3:18. Mark the verse John 3:18. Porque tú tienes que entender esto. Because you need to understand El que this. se pierde es The one that gets lost porque is no ha profesado, the one that has not confessed, no ha has proclamado, not proclaimed, no ha has recibido not received a Jesucristo como su Salvador. Jesus Christ as their Savior. Jesucristo Dios ya vino. God already came. Ya Él hizo el sacrificio. He did the sacrifice. Ya Él resucitó. He resurrected. Ya Él está a la diestra del He Padre. is seated at the right hand Él of the Father. hizo todo eso He did all of this para que nosotros pudiéramos recibir la so that salvación. we can all receive salvation.
Abraham e Isaac. Abraham and Isaac. Esta es una historia This interesante. is an interesting Juan story. 3:16 dice John 3:16 que says, por la obra perfecta de Dios, by the perfect words of obedience a través de su Hijo, through his son, y fue porque su Hijo fue obediente. it's because his son was obedient. Pero sabes que en la Biblia no es la primera vez que encontramos esa In sumisión. the Bible, it's not the first time that we find that submission. No tan perfecta como Dios y Not Jesucristo, as perfect as God and Jesus, pero la encontramos. but we do find it. En Génesis 22 In Genesis 22, encontramos la historia de Abraham y de Isaac. we find the story of Abraham and Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Isaac was Abraham's son, Era carne de su carne flesh of flesh, y sangre de su carne y blood de of su blood. sangre. Y Dios le dio la orden a And Abraham God gave him the order que sacrificara a su hijo. to sacrifice his son. Yo no sé usted, I don't know about you. pero Abraham obedeció Abraham obeyed, y con mucho dolor and with a lot of pain, se dirigió donde Dios le había enviado he went to where God had leaded him para hacer el to sacrificio do that que sacrifice Dios le había pedido que le hiciera a él. that God had asked him to do. I gotta be honest with Tengo you. que ser honesto contigo, And I want you to think about y this. quiero que pienses en esto. Man, Abraham, I'm telling you, yo no sé ni qué decir. Abraham, I don't know what to say. ¿Te la cogiste? You know, porque yo no diera a mi hijo o a mi hija I would not give my son or my daughter por gente tan mala, for bad people, por gente tan pecaminosa, for people so sinful, por gente que ni me for ama, people that don't even por love me, gente que yo ni for conozco. people that I don't even know. I'm being honest over here. Estoy siendo honesto. Para que tú veas los humanos que somos nosotros los pastores So you también. can see how human us pastors No are. tenemos alas, We don't have wings. no volamos, We don't fly. no somos perfectos. We're not perfect. Lo único que hacemos es que vivimos en santidad y somos obedientes a Dios. The only thing is that we live in holiness and we are obedient to Pero God. este hombre, But this man, él fue obediente a Dios. he was obedient to God. Él se dirigió. He, Check this out, check this out. Cuando Dios te llama, chequea esto, when God calls you, tienes que ser you obediente need to be y obedient te tienes que and you mover need to move a donde Dios te quiere enviar. to where God wants to send En you. otras palabras, So in other words, no te puedes quedar estático. You cannot stay there static. Tú escuchas la palabra de You Dios. listen to the word of God. Qué bueno, Señor. Thank you, Lord. Me hablaste hoy. You spoke to me Me today. siento muy I bien. feel so good. Pero te sentaste y que te quedaste ahí. But you sat there and stood there. Hiciste algo, You did something, pero no hiciste lo que Dios quiso que tú but hicieras. you didn't do what God wants you to Pero do. Abraham no fue así. But Abraham was not Abraham like that. escuchó la palabra. Abraham listened to the word. Dios le habló a Abraham. God spoke to him. Él se levantó, He got up. tomó lo más preciado de su He vida took the most precious thing in y life, fue de camino and he took the route a donde Dios lo to envió. where God sent I him. gotta tell you Pero something. te tengo que decir ¿Qué algo. es lo más preciado en tu What vida? is the most precious thing in your life? ¿Es el trabajo? Is it work? ¿Es la casa? Is it the house? ¿Es el carro? Is it the car? ¿Es el dinero? Is it money? Hay un blanco ahí. There's a blank Tú line. pones lo que es. You put there Y what it si is. Dios te lo pide, And if God asks for dáselo a it, Dios. give it to him. Porque en las manos de Dios Because in the hands of God, está más seguro. they're more secure. Eso fue lo que Abraham entendió. This is what Abraham understood. Que lo que Dios le dio That what God gave him, se lo estaba pidiendo. He was asking for Y it. él pensó And he thought, de alguna manera one way or the que other, estaba más seguro en las manos de that it Dios was more secured in the hands que of en las God manos de than in his hands. Eso es la obediencia. That is obedience. Darle a Dios Giving to God lo que nos está impidiendo what is impeding us que nosotros le adoremos. for us to worship him. Dar a Dios To give to God lo que está impidiendo what is impeding que nosotros le for sigamos us, a Él. for us to follow him. Dios vio el temor de Abraham, God saw the fear of God pero, of Abraham. pero también vio la fidelidad de But Abraham he saw his fidelity. y en su obediencia And in his y obedience sin murmurar. and without murmuring, Para los hermanos que están aquí, por for favor, the brothers and y sisters los that are amigos que here están por primera vez con and nosotros, the ones that are here for the first time. that's the way I do things. Así es que yo hago las cosas. Así es que yo predico. That's how I preach. No es que quiero ofender a I nadie, don't want to offend anyone. es que yo me pongo en la posición de I, esto. I put myself in that position. You know, no es que Dios te pida algo It's not that God asks you for y tú something digas, yo se lo voy a dar, and you say, I'm going to give it to y him, después comienzas a murmurar. and then you start murmuring. Yeah. Not even one amen. No puedes murmurar. You cannot murmur. Dios es
Dios. God is God. Y Él sabe todas las And cosas. He knows all Y things. cuando Él te And dirige, when He guides tú you, tienes que ser fiel a you Él. have to be Tú faithful to tienes que Him. temerlo a You Él. have to fear Y tú Him. no puedes murmurar. And you cannot murmur. Este hombre estaba dispuesto a ser obediente. This man was willing to be Y obedient. estaba dispuesto And he was willing a darlo todo por Dios. to give it all for God. 4 cosas importantes Four things that de are la historia important de Abraham. of the story. Primero, First, apúntalas por ahí. write them down. Vamos a ver. Let's see. Interesante. Primero, Abraham tenía temor de Dios. Abraham feared God. Abraham Abraham amaba a Dios. loved God. Abraham Abraham era obediente a la palabra de Dios. was obedient to the word of God. Esa es la primera. That's the first Era que one. había muchas. There was many of So yo them. hice oraciones. Well, I did sentences. Segundo, Two, Abraham Abraham, estaba dispuesto he was willing a darlo todo por to Dios. give it all for God. ¿Estás tú dispuesto Are you willing a darlo todo por Dios? to give it all for God? Tercero, Third, todo lo que tenía Abraham everything that Abraham no had, lo veía de él, he didn't see it as his. lo veía que era de He Dios. saw it that it was God's. ¿Vemos las cosas que nosotros tenemos como de Dios o Do, nuestras? do we see the things that we have as our things? Does this make sense to you? ¿Esto te hace sentido? I just want you to understand this. Yo quiero que tú entiendas I esto. want you to make sense of this, what I'm telling you. Yo quiero que tú hagas sentido de esto que te estoy diciendo. La cuarta fue, The fourth one, Abraham entendió Abraham que understood Dios era el proveedor de todas las cosas. that God was the provider of all things. Estas 4 cosas These four things, son importantes en nuestras vidas. they're important in our lives. Y aquí está lo bueno de esto. And here's the good thing. Tú no las tienes que hacer todas ellas ahora mismo, You don't have to do all four of them right now, pero tienes que aprenderlas but you need to learn y them llevarlas a cabo and fulfill them poco a poco. little by little. Porque Amen. entonces Dios tiene una respuesta. Because then God has an answer. ¿Sabe que Dios no es todo dame, dame? You know that God is not all just gimme, gimme. No, Él te pide algo He asks for something porque Él está a punto because He's at the de verge darte otra cosa of giving you something else que te va a llevar a otro nivel. that's going to take you to the next level. Las Amen. muchachitas que todavía no tienen novio. All these young girls that don't got no boyfriend, No metas esto aquí. Pastor, don't put this in there. Las muchachitas que todavía no tienen novio. The girls that don't have any boyfriends yet, Llegó Don Juan Parlote por la iglesia. Don Juan Pajlote came to the church, Y a las muchachitas se le cayeron los ojos. and and the eyeballs of those girls just came falling off. Y se santifican rápido. And quickly they get sanctified. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque me traíste al hombre de mi vida. because you brought the man of my life. I gotta tell you this. Te tengo que decir esto. Eso es lo que está diciendo la otra muchachita que está al lado tuyo The también. girl that's sitting next to you is saying the same thing. Y la idea es And the idea is que es un hombre para una mujer. it's one girl for one man. Entonces Dios te dice no. So God tells you no. Y dice, no, Dios lo que quiere es que yo lo convierta. Ese es el no que le está dando. And I say the no is that God wants me to convert him. No, Dios te está diciendo que no. God is telling you no Porque Dios tiene algo mejor para ti. because God has something better for Do you hear you. what I'm saying? ¿Entiendes lo que te digo? Pastor, no. Este trabajo era el trabajo que yo quería, era mi trabajo. Pastor, this is the job that I wanted. It's my job. Pero no me lo dieron. But they didn't give it to me. No era tuyo. It was in yours. Dios tiene algo mejor para ti. God has something better for you. Dale un Amen. aplauso al Señor. Amen. God has something better. La respuesta de Dios hacia Abraham The response to Abraham era que Dios lo iba a bendecir. was that God was going to bless La him. respuesta de Dios hacia Abraham The era response to Abraham que le was iba a multiplicar that he was going to multiply más allá de lo que él pudiera above and imaginarse. beyond what he could imagine. Y la respuesta de Dios hacia Abraham era And the response to God towards Abraham, que él iba a cumplir su plan that he was going to fulfill his y plan su and his propósito purpose en la vida de Abraham. in the life of Porque la Abraham. Biblia dice The Bible says, en Jeremías 29:11 Jeremiah que 29:11, el plan de Dios that the plans of es God mucho mejor que el de is nosotros better than our y plan, que el plan de Dios that the plan of es God de bendición, is a blessing, de misericordia of mercy, y de amor and of love para nuestras vidas. for our lives. Entonces, Amen. espera el plan de Dios en tu So vida, wait for the plan of God in your espera life. el plan de Dios en tu vida, Wait for the plan of God in your espera life. el propósito de Dios para tu Wait for vida that purpose, y Dios lo va a hacer una and realidad. God will make it a reality. Por Amen. eso es And that's why que Jesús
es Dios. This is why Jesus is God. Porque Él vino a estar entre nosotros. Because he came to be among us. 100% hombre. 100% ¿Qué quiere man. decir eso? What does this mean? Que era de carne y de hueso. That he was of flesh and bone. Con las mismas With the necesidades. same needs. Con los mismos With the sentimientos. same feelings. Con las mismas With the preocupaciones same worriness de cualquier hombre. of any man. Pero Él vino. But he came. A diferencia de Abraham y de Isaac, The difference of Abraham and Isaac, que no tuvieron que hacer el sacrificio, that they didn't have to do the sacrifice. porque Dios hizo provisión. Because God provided. Dios hizo provisión para nosotros God provided for us a través de Jesucristo. through Jesus Christ. Porque nosotros necesitábamos salvación. Because we needed salvation. Nosotros necesitábamos a alguien que nos redimiera. We needed someone to redeem us. Alguien que nos librara a nosotros Someone who would deliver us y a nuestras and familias our families de esta humanidad, from this humanity del infierno of hell y de la perdición. and of Perdition. perdition. Y Dios el Padre And God the dio Father a su Hijo gave completamente. his son completely. Y su Hijo vino al And mundo his son came to this world, tomando forma de taking hombre form of man para salvarnos a to nosotros. save us. ¿Por qué nos tuvo que salvar? Why did he have to save us? Eso es otra historia. That's another story. Pero le echamos la culpa a Adán. But we always blame Adam. Eso es más adelante. That's later on. Eso es otro día. That's another day. Pero ¿quién es Jesús entonces? So who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Usamos el nombre We use the por name el cual nosotros lo conocemos. in which we know him by. Pero Él es el Hijo de But Dios. he is the Son of God. Y Juan en su primer capítulo And John in his first nos chapter, explica he explains y to nos da us, una descripción de Jesús. he gives us a description of Jesus. Check this out. Chequea esto. Jesús es el verbo que significa palabra. Jesus is the verb that means word. El que junto al Padre y el Espíritu That Santo together with the Father and the Holy Spirit creó todas las cosas. created all things. Aquel que participó en la creación del That universo, one who participated in the creation of the universe, pero Él no fue creado. but he was not En created. otras palabras, In other words, Jesús no es una criatura. Jesus is not a creature. Jesús no es de la naturaleza humana, He is not of human nature, sino que es el creador de todas las but cosas. he is the creator of all Él no things. tiene principio. He has no Él beginning. no tiene He fin. has no Él end. existe desde la eternidad He exists from y eternity hasta la eternidad. until eternity. Él es el He principio, is the beginning, Él es el fin, he is the end, Él es el alfa, he is the alpha, Él es el omega, and the de omega, ayer, from yesterday, hoy today, y por todos los and siglos. forever. Amen. Amen. Boy, I know that my time is almost over. Yo sé que mi tiempo ya se está terminando, But I gotta tell you this. pero te tengo que decir esto. Porque tú tienes que entender You need to understand por qué es que Juan escribe why is it that John en el writes principio in the beginning era el verbo was the verb, y el verbo and the verb estaba con was Dios with God, y el and verbo the verb. era Dios. was God. I'm going to explain why he had to write that. Te voy a explicar el por qué él tuvo que escribir eso. Y era porque cuando él estaba escribiendo And it esto, was because when he was writing los this, griegos pensaban the Greek thought que había un Dios that espiritual there was a spiritual que God había creado los cosmos, that had created the cosmos, que había creado el that universo, had created the universe, que había creado el planeta that Tierra had created planet y Earth, que había creado la humanidad. and had created Pero humanity. la humanidad se despió But humanity straight away, y ese Dios and that God no podía trabajar couldn't work con lo sucio with the y lo dirt pecaminoso que era el and hombre. the sinfulness of Por man. ende, Therefore, creó otro Dios, he created un another God, Dios intermedio. an intermediate God. Y ese Dios intermedio And that intermediary lo llamó God, Logos. he called him Logos. Y ese Logos And that Logos era el que is the trabajaba one that worked entre la humanidad in humanity y el Dios del cielo. and the God of heaven. Pero ¿qué sucede? But what happened? Eso es falso. That's false. No era realidad. It was not Y reality. Juan le escribe a la iglesia, And John writes to the church, una iglesia que era nueva, a church that was una new, iglesia que tenía influencia del mundo entero a church that had influence of the whole world y de los griegos, and of the Greeks. y le dice, sí, And he tells them, Jesucristo yes, es el Logos, Jesus is the Logos, pero no fue creado. but he was not Él created. siempre ha sido He has always been con el Padre. with the Father. Es más, el apóstol Pablo dice The Apostle Paul que a says través de Jesús that through Jesus Christ, todas las cosas fueron hechas, all things were created, las visibles the visible y las invisibles, and the invisible, los gobiernos, the governments, las potestades,
todas las cosas All things fueron were hechas created a través de through Él. him. Por ende, Therefore, Él no pudo ser creado. He could not be created. Por ende, Therefore, Él es Dios. He is God. Porque Él viene del Padre. He comes from the Él es Father. de la naturaleza. Óyeme bien. Listen well. Él es de la naturaleza del He Padre. is from the nature of God. Julio, ven acá. No, quédate sentado, Julio, quédate sentado. Búscate una Porque tú no me mano. puedes ayudar en esto. Diana, ven acá. Diana. Pero tienes que coger, chica. Quick, tienes- quick. Messiah, come over here. Gotta tell you something. This is my main man over here. Okay. Sí, para que tú puedas entender For you to understand lo que Juan le estaba diciendo a la iglesia, what John is telling lo the que church, Dios te está diciendo a ti. what God is telling you, La naturaleza de the Jesucristo nature of Jesus no Christ. es esta It's naturaleza, not this nature. pero la naturaleza de Messiah The Messiah's nature, es la naturaleza de Diane, it's Diana's nature. porque él salió de ella. Because he came out of Ella her. concibió She y conceived, por ende él es de la naturaleza humana and therefore he's from y Diana es de la naturaleza humana. he's from human nature, and so Si is Diana. Diana fuera de Japón, If Diana was from Japan, todavía era de la naturaleza humana. it would still be from human Si nature. Diana fuera morenita If she would be black, o blanca white, o china, or Chinese, como quiera, era de la naturaleza humana. it would be, she still would be from human nature. Todos somos de la naturaleza humana. We all are from human Mis nature. nietos son de la naturaleza humana. My grandson is from human nature. Pero Dios, But God, óyeme bien, listen well, thank you. Dios no es de la naturaleza humana. God is not from human nature. Por ende, Therefore, Jesucristo no es de la naturaleza humana. Jesus Christ is not from Él human se nature. tuvo que encarnar. He had to become Él flesh. tuvo que He venir. had to come. Paréntesis. Parentheses. Vino por ti He came for you, por for ti you, y por mí. and for me. No lo tenía que hacer, He didn't have to do it, pero lo hizo. but he did it. ¿Por qué? Why? Óigame bien. Listen well. Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the que world, dio a su Hijo He unigénito gave His only Son, para que todo aquel que en Él for cree those who believe in Him no se pierda, will not perish, mas tenga la vida eterna. have eternal life. Porque Dios Because God no vino a condenar al mundo, not come to condemn sino the que el world, mundo fuera salvo but for por the Él. world to be ¿Tú saved by Him. entiendes el gran amor de Dios? Do you understand the great love of God? Por eso cuando tú lo That's recibes, why when you receive Him, viene una tercera persona a tu a vida. third person comes into your Viene life. el Espíritu Santo. The Holy Spirit Check this out, comes. check this out, check this out. Chequea Emily, esto. se me pasaron 5 minutos ya. ¿Tengo 2 minutos más? 2. ¿2? ¿No me puede dar 3? 2. Ok. Para los que no conocen, ella es mi esposa. Minuto y medio. En la calle mando yo. Pero en mi casa manda ella. Amén. No lo cojas muy en serio. No lo cojas muy en serio. Dios nos amó tanto. God loved so much. Y eso es lo que Dios quiere que nos... No tenemos que We morir. don't have to die. Lo único que tenemos que hacer es The only thing we have to do llevar este mensaje de amor is take this message of a love nuestra familia, to our families, a nuestros amigos, to our friends, a aquellas personas que nos caen bien. those people that are good to us. No, que nos caen bien. Dilo como es. Que nos Yeah. caen bien. I don't know. The people that you like Y aquellas personas que no nos caen bien. and people that we don't like. Es más, te voy a decir más. I'm going to tell you something else. Si hay una persona que no te cae bien If there's someone that you don't like y no tiene a Cristo, and they don't have Christ, tienes que ir a decirle del amor de you Cristo. have to go tell them about the love of God, Porque eso es lo que va a enseñar because this is going to show que tú tienes el amor de Cristo. that you have the love of Para que el Christ, mundo sepa so that the world quién may es know Cristo who Christ is en tu vida. in your Ponte de life. pies conmigo. Get to your feet with me. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre? What love God has given us Para que nos llamemos hijos de Dios. to be called His children. El Padre demuestra su amor para con los The pecadores. Father demonstrates His love for the sinners, Y la obra que Él comenzó, and the works that He started, Él la va a terminar. He will finish it. Jesús demuestra su amor Jesus shows His love porque fue a la cruz. because He went to the Como el cross cordero que es llevado al matadero. like the lamb that was slaughtered. Va sin protestar. He goes without El protest. amor de Jesús The love of Jesus es demasiado grande para nosotros. is very great.